Sufrí mucho maltrato con el papá de mi hijo. No creo merecer humillaciones, pero mi hijo me dará fuerzas para salir de esto. Yo no quiero estar con alguien que me haga sentir que estoy sola. Tengo miedo de estar sola, pero lo lograré. Rosa, bienvenida. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Te presento a Irene Moreno. Mucho gusto. Nuestra especialista, quien también está aquí para ayudarte. Gracias, Vamos Rocío. a, pues, no tratar, sino comprender el por qué tanto miedo a la soledad, el por qué, no sé, o sea, qué es lo que te hace de pronto creer que necesitas de una persona, en este caso una pareja, para seguir viva o para seguir viviendo. Tienes un hijo, ¿no? Tengo un hijo de 15 años. Y es precisamente él quien nos escribió, ya alarmado porque pues necesita ayuda para su mami. Sí, Rocío, así es. ¿Y cómo es que te sientes sola cuando tienes un hijo pues Mira, en plena edad Te padre? platico que yo fui hija de una madre soltera a la que mi mamá se llamaba Marcela y trabajaba en una panadería. Mi papá no lo conocí. ¿Las abandonó o abandonó a tu mamá cuando dejó estabas? a mi mamá cuando supo que estaba embarazada. Mi mamá ya era una señora mayor. Entonces mi mamá decidió criarme a mí sola. ¿Fuiste hija única? Fui hija única. Mi mamá, con mucho esfuerzo, me dio educación. Éramos nada más ella y yo solas. Mi mamá se iba a trabajar y yo me quedaba sola en casa. ¿En qué trabajaba tu mami? Mi mamá trabajaba en una panadería. ¿Y tú te quedabas solita? Yo me quedaba sola hasta que ella regresaba. ¿Desde niña? Desde niña. ¿Te daba miedo la soledad cuando eras niña? ¿O qué pensabas? Me daba miedo porque yo no conocía una figura paterna, Rocío. Y mi mamá, ya grande, llegaba cansada de trabajar. Y me daba lo que ella podía, sus posibilidades. Nunca tuve maltrato de mi mamá. Mi mamá me quería mucho. O sea, entre ustedes había mucho amor. Sí, Rocío. ¿Sabes cómo se llamaba tu papá o no? No, ¿Nunca no supiste? sé. No, ella nunca quiso hablarme de mi papá porque le causaba tristeza y dolor hablarme de él. Ella lloraba mucho cuando oía la canción de Roberto Carlos, La Distancia. Yo no entendía por qué. Conforme pasó el tiempo y crecí, me di cuenta que mi mamá sufrió mucho por esa persona que nunca vio por nosotros. ¿Nunca rehizo su vida tu mamá? No, mi mamá se dedicó a trabajar y a trabajar. Y a mí. Entonces, sé que te metieron a una escuela de religiosas. Mi mamá, con muchos sacrificios, me pagó la escuela particular, en la escuela de monjas, en el anglo-español. Wow. Con muchos sacrificios, Rocío. El dolor más grande que tuve por primera vez fue haber perdido a mi madre a los 17 años. Ella trascendió por un infarto. Ella falleció por un infarto. ¿Cómo te enteraste tú de que había sufrido un infarto? A mí no me avisaron. ¿Cómo? Hasta después de varios días. ¿Varios días? Una tía. Porque tú, o sea, ¿tú no podías salir de la escuela? No, porque... ¿Era un medio internado? No, pero mi tía se dedicó a cuidar a mi mamá en esos últimos días y me dejó en la casa. O sea, como que te aislaron y tu tía fue a atender a tu mamá. Y no me avisó que mi mamá estaba en el hospital enferma. ¿Y no preguntabas tú nada de dónde estaba tu mamá? ¿Dónde está mi mamá? Y ella me contestaba que estaba enferma, pero que la estaban atendiendo.
¿Cuánto tiempo estuvo tu mamá en el hospital antes de que trascendiera? 15 días. ¿Y tú no tuviste comunicación con ella? No, yo me dedicaba a ir a la escuela, regresaba, me volvía a ir a la escuela y regresaba. Rosa, ¿te duele no haberte podido despedir de tu mamá? Sí, Rocío, yo no me despedí de mi mamá. ¿Y no lo has trabajado? No. Hay que hacerlo. Yo ya nada más la vi cuando estaba en la caja. Que Pero es no además pude. una de las imágenes No pude hablar con mi más mamá. fuertes. No sabes qué tristeza me da sentirme huérfana. Desde que ella murió, mi vida cambió. Ya no fue la misma. ¿La sigues extrañando? Yo daría todo lo que tengo porque estuviera mi mamá aquí conmigo. Si pudiera regresar el tiempo, le pediría perdón a mi mamá. ¿De qué? ¿Por qué? Por si fui si fui mala hija, si no supe compensar todo su sacrificio de mi mamá. ¿Tú te sientes así? O sea, Yo ¿tú siento crees? que no fui buena hija con mi mamá. ¿Por qué? ¿En qué le faltaste o en qué le Porque fallaste? a veces era rebelde, a veces no la quería ayudar a hacer sus cosas. Pero eso es normal. Todavía cuando ella se fue un domingo y me dijo, ya me voy porque no voy a regresar. Y me dijo, dame un beso, y yo no se lo di, Rocío. Le dije, ay, no, mamá, tú vas a regresar. Y ella ya no regresó. Y no me pude despedir de mi mamá. Entonces traes toda esa carga acumulada. Yo y perdí a mi mamá a los culpa. 17, sí, Rocío. Rosa, pero a ver, el hecho de que tú no te hubieras despedido de tu mamá no quiere decir que la haya rechazado, sino simplemente, oye, o sea, eras un adolescente y como adolescentes cometemos locuras y hacemos cosas insensatas y desobedecemos y Pues hasta sí, retamos a los Rocío, papás, ¿no, pero- Irene? Pero además ¿Normal? la consigna que te digan, dame un beso porque ya no voy a regresar, Y no se dársela lo era dije. como aceptar ese hecho que era doloroso, era natural Exacto. que dijera, no, ni te doy beso porque tú sí vas a Sí, regresar. vas a regresar, Y es claro. obvio que fíjate, a mí me llama mucho la atención como Rosa, sigues viviendo el dolor como si no hubiera pasado el tiempo, como si se hubiera Sí. congelado el tiempo y no hubieras podido trascender a toda esta nostalgia, esta tristeza, esta amargura que te está carcomiendo y que es importante que trabajes. Yo Y quisiera- de esto ya hace yo quisiera 37 años. Y parece que a fue ver ayer. a mi mamá, sí. ¿Quisieras volver a tu mamá? Sí. Pues físicamente no puede ser, pero espiritualmente yo supongo que la sientes cerca. Sí. Déjame hacer una pausa comercial, Rosa, porque creo que ya voy entendiendo por dónde viene tanto dolor y tanto miedo a quedarte sola cuando realmente nunca has estado sola. Una pausa y regreso porque también pues vamos a conocer a Ernesto. ¿Quién es Ernesto? La actual pareja de Rosa, que bueno, trae algunos problemillas ahí al parecer con el hijo de Rosa. Están conociéndose, tratando de integrarse y voy a la pausa y regreso. No le cuento más, regreso.